Dejemos que esta palabra de Dios que acabamos de escuchar llegue a lo más profundo de nuestro ser. Nos dejemos interpelar por cada uno de sus mensajes y también de lo que ella nos dice en relación con nuestra vida de fe. Jesús, a lo largo de su vida ministerial, pero pudiéramos decir que a lo largo de toda su existencia, fue un verdadero signo de contradicción. Desde que nace en el portal de Belén, ya Herodes y compañía están asustados y quieren eliminarlo, porque pensaban que en ese niño que acababa de nacer estaba entretejiendo una gran amenaza para él y los romanos. Por eso envía a los magos para que vayan, en teoría para que le cuenten dónde está él para ir a adorarlo, pero en el fondo era para asesinarlo y por eso la matanza después de los niños inocentes. Luego Jesús va creciendo, tiene la experiencia en el templo con los sacerdotes y letrados, allí tiene esos diálogos donde su padre y su madre, José y María, están angustiados, no sabíamos dónde estabas. Y él les dirá, yo estaba en las cosas de mi Padre. A Dios lo que es de Dios. Y luego empieza todo ese trasegar que en los 4 evangelios nos describen a un Jesús que vino a hacer en todo y por todos la voluntad del Padre. Y eso le fue granjeando, por un lado, el grupo de los amigos. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y tantos otros que lo van reconociendo como el Salvador, como el guía, como aquel que viene a salvarnos y a calmar la sed de Dios. Dame de beber, le dice la mujer samaritana. Y él le dirá, si tú supieras a quién se le estás pidiendo, le darías agua y nunca más volverías a tener sed. Hablaba del Espíritu Santo. Y más adelante entonces, cuando los judíos, los sumos sacerdotes, los letrados, los fariseos, los herodianos, todos estos grupos también religiosos y políticos, van viendo cómo el grupo de los discípulos aumenta, porque hay más seguidores, porque él realiza signos, prodigios, milagros, porque él les habla con valentía, recordando ese pasaje, por ejemplo, en el templo, cuando llega y expulsa a los vendedores. Y así sucesivamente le van entretejiendo también una serie de trampas, buscando su caída. Y hoy entonces se juntan los fariseos y los herodianos. Hay una cosa interesante, cómo estos dos grupos políticos y religiosos no se entendían, no compartían su ideología, como diríamos en los tiempos actuales. Sin embargo, cuando se trataba de buscar la caída a Jesús, se unieron. Cosa extraña, unirse dos que tienen pensamientos distintos para buscar un fin común y no bueno, sino la destrucción de aquel que los estaba cuestionando. Y es entonces donde aparece la omnipotencia de Dios en Jesús. La autoridad, recuerden que en algunos pasajes en la sinagoga de Nazaret, Jesús comienza su ministerio
dicen ellos, ¿quién es este que habla con autoridad? Se preguntan todos, los judíos, los que lo escuchaban, ¿quién es este que habla con autoridad? Y al final termina el texto diciendo, y lo querían despeñar, tirar por el barranco. No les gustaba que les hablara con autoridad, y la autoridad no era la del dominio, era la verdad que viene del mismo Dios. Y por eso, como ellos sabían que tenía un lenguaje veraz, directo, profundo, quieren enredarlo con preguntas capciosas. Entonces, ¿qué? ¿Pagamos los impuestos, sí o no? Si él dice que sí, los judíos se enojan. Porque para los judíos en esa época, sintiéndose ellos señores de su tierra, los hijos, dicen, nosotros no tenemos por qué pagar impuestos porque somos los hijos. Si dice que no, entonces los romanos le caen. Entonces, miren, ¿cómo así? Ustedes tienen que pagar impuestos porque nosotros somos el gobierno de esta ciudad. Entonces, lo querían poner sí o sí en el paredón. Y es entonces cuando viene la, la sabiduría propia, iluminado por el Espíritu Santo, donde Él les hará esa pregunta. A una pregunta responde con otra pregunta. Para terminar diciendo que a Dios lo que es de Dios y a el Estado lo que es del Estado. Entonces, ¿qué lección sacar? ¿Qué lección sacar cuando este conflicto, pudiéramos decir, fe política, desde esa época ya existía y todavía en nuestros tiempos sigue latente? ¿Será que un cristiano no debe hacer política? Algunos dirán que no, otros dirán que sí. Hay que decir, y es mi parecer personal, y creo que muy de en la mano de la doctrina de la Iglesia, es que un buen cristiano tiene que ser un buen ciudadano. Así decir, un buen cristiano tiene que ser un buen ciudadano. Si ustedes cogieran el código sustantivo de policía, ¿qué propende el código de policía? Cuidar los bienes, honra, dignidad, persona de todos nosotros. Eso es lo que propende un código de policía, como el nuestro. Defendernos. Y una defensa que parte del respeto mutuo. Y el respeto mutuo en lenguaje cristiano es el amor recíproco. Ámense los unos a los otros. Si yo soy un buen cristiano y pongo por obra los mandamientos de Dios, he de cumplir siempre las normas, incluso las lícitas, que en el mundo debemos realizar, cumplir, respetar la autoridad, respetar los semáforos, pagar los impuestos que nos correspondan, no nos toca. Por eso, hoy, la palabra de Dios, en el fondo, nos está diciendo que todos estamos llamados a ser políticos, en el sentido positivo de la palabra, porque vivimos en la polis, es decir, en la ciudad, en el pueblo, en la comunidad. Y todos hacemos política, no politiquería, es distinto. Cuando hacemos bien nuestro trabajo, cuando hacemos nuestras actividades con honestidad, con responsabilidad, e incluso en ese contexto que estamos ya viviendo en nuestro país, cuando ejercemos nuestros derechos con libertad, con conciencia, con discernimiento, pensando todos en el bien común. A eso nos invita hoy el Señor. Que hagamos de nuestras vidas en nuestra ciudad, en este caso hoy acá,
en Yumbo, en el departamento del Valle del Cauca, en todo el suroccidente colombiano, en todo Colombia. La Santa Misa la ven en los Santanderes, en muchos lugares de Colombia y otros en el extranjero que la siguen a través de las redes sociales. En todo lugar donde nos encontremos, un buen cristiano sea buen ciudadano. A eso los invito hoy, a eso los convoco como arzobispo. Cuando uno escucha aquí y allá propuestas de quienes están participando en las lides electorales, no faltan quienes, todos por decirlo así, coinciden en la propuesta de animar y promover y recuperar la cultura ciudadana. ¿Qué es la cultura ciudadana? Cuidar nuestros bienes, nuestra honra, nuestras vidas, cuidar nuestra casa común, amarnos los unos a los otros. Y la cultura ciudadana se nos está perdiendo. Es una realidad que no podemos negar. Así entonces, hoy la palabra nos viene, perdónenme la expresión, como anillo al dedo, en la proximidad de unas justas electorales regionales. Qué bueno que nos dejemos iluminar por la palabra. Participemos. Como obispo los invito a que todos los que pueden hacerlo hagan, voten. Voten. ¿Por quién? No sé. ¿Por quién? Por los que su conciencia les diga. Por los que crean ustedes que responden a unos proyectos de bien común, de defensa de la vida humana, de respeto de nuestra casa común. Eso es hacer política, eso es hacer vivencia de nuestra fe, de esa respuesta que el Señor espera de quienes lo escuchan. Por eso Él dirá, ¿de quién es esta insignia? Entonces, ¿de quién es esta moneda? Hay que dar a Dios lo que es de Dios. Y al Estado lo que le corresponde al Estado y separar. Estados teocráticos ya no existen. Es importante y creo que ha sido, a mi manera de ver también, un desarrollo importante de la humanidad. Sin embargo, todo Estado debe respetar la expresión religiosa de los pueblos. Nosotros llamamos aquí libertad religiosa, libertad de culto. Eso debe respetar, sin que se piense que haya una mezcla de lo uno y de lo otro. Queridos hermanos, tenemos que orar, lo decía ahora al inicio de la Santa Misa, por la paz del mundo. Tenemos que pedirle al Señor que ilumine las mentes, los corazones, los deseos de todos los que están al frente de los gobiernos, para que todas sus acciones estén orientadas al bien común. No entiende uno, después de la experiencia de guerras pasadas, cómo queremos otra vez meternos en nuevas guerras, con el drama, con la muerte, con la destrucción, con todas las secuelas que deja una guerra, un conflicto bélico. Debemos aprender de las lecciones pasadas. Y hoy desde este templo, a los pies de San Antonio María Claret, un obispo español, los feligreses de la parroquia San Antonio María Claret conocen su historia, pero para los que no, él fue un obispo en Cuba. Ya después regresa porque el Papa se lo lleva a ser su asesor, su director espiritual en Roma. Pero estuvo en nuestras tierras, en nuestro Caribe, en Cuba. Y allí entonces siembra también ese amor y por eso está tomado de la mano del rosario de la Madre del Cielo, gran devoto de la Reina Celestial. Y como entonces San Antonio María Claret, como todos los santos, nos invitan a que tengamos gran devoción a la Madre del Cielo, porque con ella vamos a alcanzar muchas cosas. El rezo del rosario, su invocación constante,
sobre todo en estos tiempos de convulsión, será una gran ayuda para tener paz interior y alcanzar la paz en el mundo. San Antonio María Claret, interceda por todos. San Antonio María Claret nos enseña a ser también misioneros, discípulos, para anunciar a todos la paz que viene del mismo Cristo, príncipe de la paz. Amén.